Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver, yo soy Rodrigo Vargas y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 39 del libro Maestría de Robert Greene. Claves para la maestría. Johann Ketz dijo, varias cosas giraban en mi mente y entonces lo vi, la cualidad que formaba un hombre de pro, especialmente en literatura, y que Shakespeare poseía en abundancia. Me refiero a la capacidad negativa, es decir, cuando un hombre es capaz de ser él mismo en la incertidumbre, el misterio, la duda, sin que nada irritable alcance el hecho y la razón. El capítulo comienza así. Si reflexionamos hondamente en nuestra niñez, no solo en lo que recordamos de ella, sino también en lo que entonces sentíamos, comprenderemos que en ese tiempo experimentábamos el mundo en forma muy distinta. Nuestra mente estaba abierta por completo y teníamos toda clase de ideas sorpresivas y originales, cosa que ahora damos por sentadas. Cosas tan simples como el cielo nocturno o nuestro reflejo en un espejo. Solían producirnos asombro. Nuestra cabeza rebosaba de preguntas sobre el mundo que nos rodeaba. Sin dominar todavía el lenguaje, pensábamos en formas preverbales, en imágenes y sensaciones. Cuando íbamos al circo, un encuentro deportivo o una película, nuestros ojos y oídos percibían el espectáculo con intensidad extrema. Los colores parecían más vibrantes y más vivos. Teníamos un fuerte deseo de convertirlo todo en diversión, de jugar con las circunstancias. Llamemos a esta cualidad la mente original. Esta mente miraba el mundo de manera más directa, no a través de palabras e ideas adquiridas. Era flexible y receptiva a nueva información. Al rememorar esa mente original, no podemos menos que sentir nostalgia por la intensidad con que experimentábamos el mundo. Con el paso del tiempo, esa intensidad se reduce de modo inevitable. Acabamos por ver el mundo a través de una pantalla de palabras y opiniones. Nuestras anteriores experiencias, en capas sobre el presente, tiñen lo que percibimos. Ya no vemos las cosas como son, reparando en sus detalles, ni nos preguntamos por qué existen. Nuestra mente se entume de modo gradual. Nos ponemos a la defensiva ante un mundo que ahora damos por supuesto y nos disgusta que nuestras creencias y suposiciones sean atacadas. Llamemos a esta manera de pensar la mente convencional. Presionados a ganarnos la vida y ajustarnos a la sociedad, metemos nuestra mente en muescas cada vez más apretadas. Quizá querramos conservar el espíritu de la infancia aquí y allá, jugando o participando en diversiones que nos liberen la mente convencional. A veces, cuando visitamos otro país donde no podemos contar con que todo nos resulte conocido como otras veces como niños, impresionados por la rareza y novedad de lo que vemos. Pero como nuestra inteligencia no está completamente enfrascada en esas actividades que duran solo un instante, no obtiene ninguna satisfacción profunda, no es creativa. Los maestros y quienes muestran un alto nivel de energía creativa son sencillamente personas que logran preservar una porción considerable de su espíritu infantil, pese a las presiones y exigencias de la edad adulta. Ese espíritu se manifiesta en su obra y manera de pensar. Los niños son naturalmente creativos, transforman todo a su alrededor, juegan con las ideas y circunstancias y nos sorprenden con las novedades que dicen o hacen. Pero su creatividad natural es limitada. Nunca conduce a descubrimientos, inventos ni obras de arte sustanciales. Los maestros no solo preservan el espíritu de la mente original, sino que además le agregan sus años de aprendizaje y una aptitud para concentrarse en problemas o ideas. Esto lleva a la creatividad de alto nivel. Aunque tienen un hondo conocimiento de su tema, su mente permanecerá abierta a otras maneras de ver y abordar los problemas. Son capaces de hacer las preguntas simples que la mayoría pasa por alto.
pero tienen el rigor y disciplina necesarios para seguir sus investigaciones hasta el final. Conservan un entusiasmo infantil por su campo y un enfoque juguetón, todo lo cual vuelve vivaces y placenteras las horas de duro trabajo. Como los niños, son capaces de pensar más allá de las palabras, visual, espacial, intuitivamente, y tienen mayor acceso a formas preverbales e inconscientes de actividad mental, todo lo cual explica sus ideas y creaciones sorprendentes. Algunas personas mantienen su espíritu y espontaneidad infantil, pero su energía creativa se disipa en mil direcciones y carecen de la paciencia y disciplina para acumular gran cantidad de conocimientos y volverse expertas en su campo. Carecen igualmente de flexibilidad de espíritu, así que sus ideas no pasan de lo convencional y ellas no son nunca verdaderamente creativas. Los maestros logran combinar ambas cosas, disciplina y espíritu infantil, en lo que llamaremos la mente dimensional. Esta mente no está restringida por la experiencia o hábitos limitados. Puede extenderse en todas direcciones y hacer hondo contacto con la realidad. Puede explorar más dimensiones del mundo. La mente convencional es pasiva, consume información y la regurgita de maneras conocidas. La mente dimensional es activa, transforma todo lo que asimila en algo nuevo y original, creando en vez de consumir. Es difícil saber exactamente por qué los maestros pueden preservar su espíritu infantil al tiempo que acumulan datos y conocimientos, cuando tal proeza ha sido difícil, si no es que imposible para tantas personas. Tal vez se les complica más desprenderse de su niñez o quizá en cierto momento intuyeron las facultades que podían tener si mantenían vivo su espíritu infantil y lo aplicaban en su trabajo. Como fuera, alcanzar la mente dimensional nunca es fácil. A menudo, el espíritu infantil de los maestros yace latente en la fase de aprendizaje mientras asimilan con paciencia todos los detalles de su campo. Este espíritu regresa cuando ellos alcanzan la libertad y oportunidad de usar en forma decidida los conocimientos obtenidos. Esto suele ser una lucha, y los maestros pasan de una crisis al enfrentar las exigencias ajenas y ajustarse y ser más convencionales. Bajo esa presión, pueden tratar de reprimir su espíritu creativo, pero con frecuencia este regresa después, con doble intensidad. Entiende, todos poseemos una fuerza creativa innata que desea activarse. Este es el don de nuestra mente original, la cual revela tal potencial. La mente humana es creativa por naturaleza. Busca sin cesar hacer asociaciones y relaciones entre cosas e ideas. Quiere explorar, descubrir nuevos aspectos del mundo e inventar. Expresar esta fuerza creativa es nuestro mayor deseo y su sofocación la fuente de nuestra desdicha. Lo que mata la fuerza creativa no es la edad o falta de talento, sino nuestro espíritu, nuestra actitud. Nos contentamos con los conocimientos que hemos adquirido en nuestro aprendizaje. Tememos a albergar nuevas ideas y el esfuerzo que esto requiere. Pensar en forma más flexible implica un riesgo. Podemos fracasar y ser ridiculizados. Preferiríamos vivir con ideas y hábitos de pensamiento conocidos, aunque pagamos un alto precio por esto. Nuestra mente languidece por falta de retos y novedad. Llegamos a un límite en nuestro campo y perdemos el control de nuestro destino, porque nos volvemos reemplazables. Esto significa, sin embargo, que poseemos igualmente el potencial de volver a dar vida a esa fuerza creativa innata, por más viejos que seamos. Experimentar el retorno de esa fuerza creativa tiene un efecto inmensamente terapéutico en nuestro espíritu y nuestra carrera. Al comprender cómo opera la mente dimensional y qué le ayuda a florecer, podemos recuperar de modo consciente nuestra elasticidad mental y revertir el proceso de decadencia. Las facultades que la mente dimensional puede proporcionar son casi ilimitadas y están al alcance de casi todos. Toma el caso de Wolfgang,
Amadeus Mozart, generalmente considerado el epítome del niño prodigio y el genio inexplicable, un fenómeno de la naturaleza. ¿De qué otra manera explicar su ¿de qué otra manera explicar su misteriosa habilidad a tan corta edad y el estallido de una década de actividad creativa al final de su vida, que culminó con tantas innovaciones y obras universales apreciadas? Pero la verdad es que su genio y creatividad son perfectamente explicables, lo que no reduce en absoluto sus logros. Inmerso y encantado por la música desde el principio mismo de su vida, Mozart puso en sus primeros estudios un alto nivel de concentración e intensidad. La mente de un niño de 4 años es aún más abierta e impresionable que la de un niño unos años mayor. Gran parte de esta poderosa atención se deriva a su honda pasión por la música. Así, practicar el piano no era una tarea u obligación, sino una oportunidad de ampliar sus conocimientos y explorar más posibilidades musicales. Cuando tenía 6 años, Mozart ya había acumulado las horas de práctica de alguien del doble de su edad. Los años de viajes lo expusieron a todas las tendencias e innovaciones posibles de su tiempo. Su mente se llenó de un extenso vocabulario de formas y estilos musicales. En su adolescencia, Mozart experimentó una típica crisis creativa que a menudo destruye o extravía a personas menos tenaces. Durante cerca de 8 años, bajo presión de su padre, el arzobispo y la corte de Salzburgo, y soportando la carga de mantener a su familia, tuvo que moderar sus imponentes impulsos creativos. En ese momento crítico, podría haber sucumbido a ese empantanamiento de su espíritu y continuar escribiendo piezas relativamente mansas para la corte. Habría ido a dar entonces entre los compositores anónimos del siglo XVIII. En cambio, se rebeló y recuperó su espíritu infantil, ese deseo original suyo de transformar la música en su propia voz, de realizar sus impulsos dramáticos en la ópera. Con toda esa energía contenida, su largo aprendizaje y la hondura de sus conocimientos explotó naturalmente de creatividad una vez que se liberó de su familia. La celeridad con que fue capaz de componer sus obras maestras no es reflejo de un don divino, sino del alto grado en que su mente había llegado a pensar en términos musicales, los cuales podía trasladar fácilmente al papel. Él no era un fenómeno, sino un puesto de avanzada en los más alejados confines del potencial creativo que todos poseemos por naturaleza. La mente dimensional tiene dos requisitos esenciales. 1. Un alto nivel de conocimientos sobre campo o tema. Y 2. Apertura y flexibilidad para usar esos conocimientos en formas nuevas y originales. Los conocimientos que preparan el terreno para la actividad creativa proceden en gran medida de un aprendizaje riguroso en el que dominamos todos los elementos básicos. Una vez liberada la mente del aprendizaje de lo básico, puede concentrarse en asuntos más elevados y creativos. El problema para todos es que el conocimiento que adquirimos en la fase de aprendizaje, el cual incluye numerosas reglas y procedimientos, puede convertirse en prisión, puede encerrarnos en ciertos métodos y maneras de pensar unidimensionales. En cambio, la mente debe ser arrancada de sus posiciones conservadoras y vuelta activa y exploratoria. Para descubrir la mente dimensional y atravesar el proceso creativo se requieren 3 pasos esenciales. Primero, elegir la tarea creativa apropiada, el tipo de actividad que maximizará nuestras habilidades y conocimientos. Segundo, relajar y abrir nuestra mente mediante ciertas estrategias creativas. Y tercero, crear las condiciones mentales óptimas para un adelanto o discernimiento. Por último, a todo lo largo del proceso también debemos estar conscientes de los escollos emocionales, complacencia, hastio, ampulosidad, etcétera, etcétera, que continuamente amenazan con descarrilar o bloquear nuestro progreso. Si podemos seguir estos pasos y evitar esas trampas, podremos desatar las poderosas fuerzas creativas de nuestro interior.